¿Alguna vez te han tratado como si fueras absolutamente nada? Como si tu presencia no importara, como si cada palabra que pronunciaras fuera una pérdida de oxígeno en la habitación. ¿Alguna vez has sentido el ardor punzante de la humillación, tan profundo que se grabó en tu alma y se negó a soltarte? Pues déjame contarte algo que te va a sacudir hasta el fondo, algo que me pasó a mí y que cambió por completo mi perspectiva sobre el éxito, la venganza y la hermosa ironía de la vida. Estoy aquí hoy, listo para compartir el viaje más increíble, emotivo y francamente inaudito de mi vida. Y créeme cuando te digo esto, no vas a querer perderte ni un solo segundo de lo que estoy a punto de revelar. Mi nombre no importa ahora mismo. Lo que importa es la historia que voy a desplegar ante tus ojos. Una historia de ser aplastado, humillado y tratado como la suciedad bajo los zapatos de alguien, solo para levantarme de la manera más espectacular imaginable. Esto no es solo sobre negocios, es sobre dignidad, es sobre autoestima, es sobre ese deseo ardiente en lo profundo de tu pecho, que se niega a extinguirse sin importar cuántas veces la gente intente pisotearlo. Imagina este momento conmigo. De verdad déjalo hundirse en tu mente, siéntelo en tus huesos hasta la médula. Estoy sentado en una sala de conferencias fría y estéril, con luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza como avispas enfurecidas, proyectando este brillo duro e implacable sobre todo y todos. Las paredes son de un gris sin vida, del tipo que succiona la energía directamente de tu cuerpo, y hay esta mesa masiva de caoba que se extiende ante mí como una especie de altar a la arrogancia corporativa. Alrededor de esta mesa están sentados 15 ejecutivos, todos vestidos con sus trajes caros, sus relojes de diseñador captando la luz, sus cabellos perfectamente peinados y sus sonrisas practicadas que no llegan del todo a sus ojos. Y luego estoy yo, sentado en el extremo más alejado, en el punto absolutamente más distante de la cabecera de la mesa, en una silla que se siente más pequeña que las de todos los demás, usando un traje que compré en rebajas hace 3 años y que está empezando a mostrar desgaste en los codos. Puedo sentir sus ojos sobre mí, no mirándome, sino a través de mí, más allá de mí, como si fuera transparente, como si fuera un fantasma que de alguna manera se coló en su importante reunión. El ejecutivo principal, un hombre llamado Ricardo Thornton con cabello plateado peinado hacia atrás tan perfectamente que parece pintado, está presentando los resultados trimestrales con esta voz retumbante llena de autosatisfacción y orgullo. Está hablando sobre porcentajes de crecimiento, dominación del mercado, valor para los accionistas, todos estos grandes números impresionantes que hacen que todos alrededor de la mesa asientan apreciativamente y murmuren su aprobación. Y entonces, Dios mío, entonces lo hace. Hace una pausa en medio de la presentación, su puntero láser todavía apuntando a la pantalla de proyección, y se vuelve para mirarme directamente con estos ojos fríos y calculadores que no contienen nada más que desprecio. Y por supuesto, dice su voz goteando con descendencia, tenemos a nuestro pequeño amigo aquí de la oficina satélite, el que ha estado luchando por cumplir incluso con los objetivos más básicos. La sala estalla en risas educadas, ese tipo horrible y cruel de risa que la gente usa cuando quiere unirse a humillar a alguien, pero no quiere parecer demasiado obvia al respecto. Mi cara arde caliente, puedo sentir la sangre corriendo a mis mejillas. Mis manos se cierran en puños debajo de la mesa donde nadie puede ver, mis uñas clavándose en mis palmas tan fuerte que estoy seguro de que dejaré marcas. Pero no digo nada, aún no, porque este momento exacto de aplastante humillación, es algo para lo que he estado preparándome de maneras que nunca podrían imaginar. Verás, lo que nadie en esa sala sabe, lo que ni un solo uno de esos ejecutivos engreídos y autosatisfechos tiene la más mínima idea, es que he estado jugando un juego completamente diferente del que pensaban. Mientras ellos me veían como el fracaso de la oficina satélite, la persona que apenas importaba lo suficiente como para invitar a estas reuniones, yo estaba construyendo algo extraordinario en las sombras, algo tan poderoso y tan cuidadosamente oculto, que su revelación sacudiría los cimientos mismos de todo lo que creían sobre ellos mismos y su pequeño mundo seguro. Déjame llevarte atrás,
Déjame realmente pintar esta imagen para ti de cómo comenzó todo esto, porque cada gran historia tiene capas, tiene profundidad, tiene momentos que se construyen uno sobre el otro hasta que crean algo magnífico. 3 años antes de esa horrible reunión, yo estaba genuinamente en el fondo, no fingiendo, no interpretando un papel, sino realmente luchando por sobrevivir en un ambiente corporativo que parecía diseñado para aplastar a cualquiera que no encajara en su molde perfecto. Me había unido a esta empresa, llamémosla Industrias Titán porque eso es esencialmente lo que eran. Un conglomerado masivo que poseía docenas de empresas subsidiarias en múltiples industrias. Entré con esperanza, con sueños, con esta creencia ingenua de que el trabajo duro y la dedicación serían reconocidos y recompensados. Qué tontamente optimista era entonces, qué inocente, qué completamente despreparado para la realidad de la política corporativa y la forma en que ciertas personas deciden en segundos de conocerte, si vales su tiempo o estás destinado a ser ignorado para siempre. Me colocaron en lo que llamaban una oficina satélite, que es jerga corporativa para el lugar donde enviamos a la gente que realmente no nos importa. Una pequeña operación en una ciudad a 3 horas de la sede que manejaba cuentas menores y generaba ingresos modestos. Mi título oficial era gerente de desarrollo regional, que suena impresionante hasta que te das cuenta de que estaba gestionando un equipo de 3 personas en una oficina que parecía no haber sido renovada desde los años 80. Con alfombra que tenía manchas misteriosas y computadoras que tardaban 5 minutos en arrancar. Pero aquí está la cuestión sobre ser subestimado. Aquí está el secreto que esos ejecutivos en sus torres de cristal nunca aprendieron. Cuando la gente piensa que no eres nada, cuando creen que no vales la pena vigilarte, dejan de prestar atención a lo que realmente estás haciendo. Y lo que yo estaba haciendo. Comencé a estudiar, obsesivamente, consumiendo cada pedazo de información que podía encontrar sobre adquisiciones empresariales, estructuras corporativas, apalancamiento financiero, dinámicas de mercado, todo. Me despertaba a las 4 de la mañana, antes de que cualquier otra persona en mi edificio se moviera, y leía artículos, veía conferencias, tomaba notas hasta que me calambraba la mano, llenando cuaderno tras cuaderno con estrategias e ideas y planes. Durante mis descansos para almorzar, mientras mis colegas salían a comer o se desplazaban por sus teléfonos, yo estaba haciendo llamadas telefónicas, estableciendo redes de contacto con inversores, construyendo relaciones con personas que realmente veían potencial en mí, que escuchaban cuando yo hablaba y reconocían que yo entendía cosas que otros pasaban por alto. Por las noches, después de que todos los demás se habían ido a casa, después de que las luces de la oficina se atenuaban y el equipo de limpieza hacía sus rondas, yo me quedaba, trabajando en mis propios proyectos, desarrollando planes de negocio, creando modelos financieros, sentando las bases para algo que nadie esperaba. ¿Alguna vez has trabajado en algo en completo secreto? ¿Algo tan grande y tan importante que no podías arriesgarte a que nadie se enterara? Cuéntamelo en los comentarios, porque esa sensación de llevar un secreto masivo, de saber algo increíble que nadie más sabe, es tanto emocionante como aterradora al mismo tiempo. La falta de respeto no llegó de una sola vez, se acumuló gradualmente como gotas de agua desgastando piedra, cada incidente lo suficientemente pequeño como para que pudieras descartarlo individualmente, pero juntos, formando un patrón de devaluación sistemática que carcomía mi confianza día tras día. Estaba a la vez que preparé un análisis de mercado integral, pasé 2 semanas investigando, compilando datos, creando presentaciones, solo para que Ricardo Thornton le echara un vistazo durante literalmente 5 segundos antes de arrojarlo a un lado y decir, esto no es lo que necesitamos, sin ofrecer ninguna explicación de qué era lo que realmente necesitábamos. Estaba la reunión trimestral, donde presenté una propuesta que podría haberle ahorrado a la compañía cientos de miles de dólares, exponiendo cada detalle, cada cálculo, cada beneficio potencial, y observando cómo los ejecutivos revisaban sus teléfonos, susurraban entre ellos, apenas reconocían mi presencia, y luego 3 meses después, implementaron casi exactamente el mismo plan, pero se lo acreditaron a alguien de la oficina principal.
Estaban los correos electrónicos que envié que quedaron sin respuesta durante semanas, las llamadas telefónicas que nunca fueron devueltas, las sugerencias que fueron descartadas con un gesto de la mano, y esa sonrisa condescendiente que decía, «Qué lindo que lo intentes». Jennifer Morrison, la directora financiera, una vez realmente me dio palmaditas en la cabeza después de una reunión, literalmente me acarició como si fuera un niño o una mascota, y dijo, «Quizás algún día entiendas cómo funcionan los negocios reales». Recuerdo estar parado ahí, congelado, sintiendo esta mezcla de rabia y humillación e impotencia, queriendo gritar, queriendo decirle exactamente lo que pensaba, pero tragándome todo porque sabía absolutamente, que reaccionar emocionalmente solo confirmaría su creencia de que no pertenecía a su mundo. La peor parte no eran los grandes momentos dramáticos de falta de respeto, era el constante, moliente, cotidiano desprecio, la forma en que mis ideas eran ignoradas en las reuniones, la forma en que la gente hablaba sobre mí como si no hubiera hablado, la forma en que consistentemente me dejaban fuera de correos electrónicos importantes y decisiones que afectaban mi trabajo, la forma en que siempre era el último en saber sobre los cambios y el primero en ser culpado cuando las cosas salían mal. Crearon este ambiente donde se esperaba simultáneamente que yo realizara milagros sin recursos, y me criticaban por no lograr lo imposible, donde mis éxitos se atribuían a la suerte o al momento oportuno, y mis fracasos se exhibían como evidencia de mi inadecuación. Observaba cómo personas con la mitad de mi experiencia y una cuarta parte de mi dedicación obtenían ascensos, obtenían reconocimiento, eran invitadas a los almuerzos exclusivos y salidas de golf donde se tomaban las decisiones reales, mientras yo permanecía atascado en esa oficina satélite olvidada, invisible para todos los que importaban. Pero algo interesante sucede cuando te empujan hacia abajo repetidamente, cuando te dicen una y otra vez que no eres lo suficientemente bueno, o te rompes completamente o te forjas en algo más duro, más afilado, más determinado de lo que jamás imaginaste posible. Elegí lo último, tomé una decisión consciente de que su rechazo hacia mí se convertiría en mi mayor ventaja, que su ceguera ante mi potencial sería precisamente lo que me permitiría construir algo extraordinario justo bajo sus narices. Cada insulto se convirtió en combustible, cada rechazo se convirtió en motivación, cada comentario condescendiente se convirtió en otro ladrillo en los cimientos de lo que estaba construyendo en secreto. Comencé a usar mi posición en la oficina satélite estratégicamente. Verás, ser olvidado significaba no ser vigilado, y no ser vigilado significaba tener libertad. Comencé a cultivar relaciones con clientes que ellos consideraban demasiado pequeños para importar, empresas que estaban creciendo rápidamente pero que no habían llegado a su radar todavía, empresarios que estaban construyendo la próxima gran cosa en industrias que los ejecutivos consideraban por debajo de su atención. Escuchaba a estas personas, realmente escuchaba, aprendía sobre sus desafíos y sus visiones, y comencé a hacer conexiones, presentando gente entre sí, facilitando acuerdos, construyendo una red de lealtad y confianza que existía completamente fuera de la estructura corporativa oficial. Estaba creando mi propio ecosistema, mi propia economía de relaciones y oportunidades, y la hermosa ironía era que lo estaba haciendo mientras técnicamente estaba empleado por la misma empresa que pensaba que yo no valía nada. La oficina satélite, ese puesto avanzado olvidado donde me habían colocado, se convirtió en mi laboratorio, mi campo de pruebas, mi base secreta de operaciones, donde podía experimentar y aprender y construir, sin que a nadie le importara lo suficiente como para verificar lo que realmente estaba haciendo. Te juro que había días en que me sentía como un agente encubierto, viviendo esta doble vida donde durante el día era el fracaso desechado, y durante la noche era el arquitecto de algo que cambiaría todo, y esa dicotomía, esa tensión entre quién pensaban que era y quién realmente estaba convirtiéndome, me alimentaba de maneras que nunca hubiera anticipado. La fase de planificación estratégica de mi viaje fue donde todo comenzó a cristalizarse, donde los sueños vagos y el resentimiento ardiente se transformaron en pasos concretos y accionables hacia algo magnífico.
Había estado estudiando la estructura corporativa de Industrias Titán obsesivamente, no solo la información pública disponible en informes anuales, sino la arquitectura más profunda de propiedad, la red de holdings y corporaciones matrices, los instrumentos financieros complejos y estructuras de deuda que mantenían todo el imperio unido. Descubrí algo fascinante que la mayoría de la gente no se da cuenta sobre las conglomeraciones masivas. A menudo son mucho más frágiles de lo que parecen, mantenidas juntas por capas de deuda y arreglos financieros complejos que crean vulnerabilidades si sabes dónde buscar. Industrias Titán, con toda su aparente fortaleza y dominio del mercado, en realidad era propiedad de una compañía holding llamada Apex Global Holdings, que a su vez tenía su propia estructura de propiedad complicada que involucraba a varias firmas de inversión y grupos de capital privado. La percepción clave, la cosa que cambió todo, fue darme cuenta de que Apex Global Holdings había estado luchando financieramente durante los últimos 18 meses, algo que estaban ocultando del público e incluso de la mayoría de sus empresas subsidiarias. Se habían sobreextendido con adquisiciones agresivas, habían asumido demasiada deuda a tasas de interés variables justo antes de que las tasas comenzaran a subir, y ahora estaban tranquilamente desesperados por liquidez, por inyecciones de efectivo que pudieran estabilizar su posición antes de que todo el castillo de naipes comenzara a tambalearse. Descubrí esto a través de mi red de conexiones, a través de una conversación casual con un analista financiero que trabajaba para uno de los bancos de inversión que tenía exposición a la deuda de Apex, a través de la lectura cuidadosa de presentaciones financieras oscuras, y juntando información que nadie más se molestaba en conectar. Y entonces la idea me golpeó, loca y audaz y absolutamente aterradora en su alcance. ¿Qué pasaría si pudiera adquirir Apex Global Holdings? ¿Qué pasaría si yo, el fracaso desechado de la oficina satélite, realmente pudiera comprar la empresa matriz que poseía Industrias Titán? El pensamiento era tan ridículo, tan aparentemente imposible, que al principio me reí de mí mismo. Lo descarté como una fantasía nacida de la frustración y el orgullo herido. Pero la idea no me dejaba en paz. Seguía dando vueltas, exigiendo atención, creciendo de un susurro a un grito en mi mente. Comencé a calcular números, construyendo modelos financieros, explorando diferentes estructuras de adquisición, y lentamente, increíblemente, comencé a ver que en realidad podría ser posible. Había estado construyendo capital a través de inversiones paralelas y trabajo de consultoría, dinero que había ganado fuera de mi trabajo regular que nadie en Industrias Titán sabía, y aunque no era ni cerca de suficiente para comprar Apex directamente, podría servir como la base para apalancar el dinero de otras personas, para atraer inversores, para estructurar un acuerdo que usara los propios activos de Apex como garantía para la adquisición. Pasé meses en esto, cada momento libre consumido por la planificación y preparación, contactando a posibles inversores, presentando mi caso a firmas de capital privado, mostrándoles la oportunidad de adquirir una compañía holding subvaluada con activos subyacentes sólidos en un momento en que los propietarios actuales estaban lo suficientemente desesperados como para aceptar una oferta más baja. Enfrenté rechazo tras rechazo, puertas cerradas en mi cara, reuniones que no llevaron a ninguna parte, inversores que escucharon educadamente y luego pasaron, pero seguí adelante, seguí refinando mi propuesta, seguí buscando los socios correctos que pudieran ver lo que yo veía. El avance vino de una fuente inesperada, un grupo de inversores de Singapur, que se especializaban en adquisiciones corporativas en dificultades, que tenían el capital y el apetito por el riesgo, y quienes, crucialmente, les gustaba la narrativa del desvalido tomando el control del imperio que lo había despreciado. Vieron la justicia poética en ello, el valor de marketing, la historia que podría contarse, y más allá de eso, vieron que mi análisis era sólido, que el acuerdo tenía sentido financiero, que Apex Global Holdings realmente estaba vulnerable y disponible al precio correcto. Imagínate la emoción mezclada con terror absoluto que sentí cuando finalmente conseguí el compromiso de estos inversores, cuando vi que esto realmente iba a suceder,
que no era solo un sueño imposible, sino algo que estaba tomando forma concreta y real, algo que cambiaría mi vida y la vida de todos esos ejecutivos que me habían tratado como basura, y la magnitud de lo que estaba a punto de intentar casi me paraliza con su peso y sus implicaciones. El proceso de negociación fue el periodo más intenso, agotador y estimulante de toda mi vida. Meses de llamadas de conferencia, a horas extrañas para acomodar diferentes zonas horarias, reuniones en salas de conferencias anónimas de hoteles donde martillamos términos y condiciones, abogados revisando documentos interminables, diligencia de vida financiera que parecía que nunca terminaría, y a través de todo esto, manteniendo el secreto absoluto porque si alguien en Industrias Titán o Apex Holdings descubría lo que estaba intentando, matarían el acuerdo instantáneamente, levantarían barreras y defensas que harían que la adquisición fuera imposible. Estaba viviendo una doble vida. De día jugando el papel del gerente de desarrollo regional en apuros de la oficina satélite olvidada, apareciendo en reuniones donde era ignorado, enviando informes que nadie leía, manteniendo la fachada de ser exactamente quien pensaban que era, y de noche transformándome en alguien completamente diferente, el arquitecto de una adquisición corporativa masiva, negociando con inversores, estrategizando con abogados, revisando estados financieros, tomando decisiones que involucraban cientos de millones de dólares. El estrés era increíble. Había noches en que no dormía en absoluto. Solo yacía en la cama mirando al techo, la mente acelerada a través de escenarios y contingencias, preocupándome por todo lo que podría salir mal. Y créeme, en un acuerdo tan complejo, hay aproximadamente 1.000.000 de cosas que pueden salir mal. Había momentos en que quería renunciar, cuando la presión se sentía demasiado abrumadora, cuando la posibilidad de fracaso parecía tan catastrófica que continuar parecía una locura. ¿Qué pasaría si el acuerdo se desmoronaba? ¿Qué pasaría si me descubrían y me despedían? ¿Qué pasaría si estaba asumiendo deuda que no podía manejar? ¿Qué pasaría si mis inversores se retiraban en el último minuto? Estas preguntas me perseguían, pero más profundo que el miedo había algo más, algo primordial y poderoso, una necesidad ardiente de demostrar que todos estaban equivocados, demostrarles que la persona que habían despreciado, el fracaso que habían burlado, era capaz de algo que ni siquiera podían imaginar. La fase de diligencia de vida reveló exactamente lo que había sospechado. Apex Global Holdings estaba en peor forma de lo que sugerían sus presentaciones públicas. Tenían problemas de flujo de efectivo, violaciones de convenios que estaban tratando desesperadamente de ocultar, presión de sus propios prestamistas que estaba aumentando semana tras semana. Esto debería haberme asustado, debería haberme hecho reconsiderar, pero en cambio confirmó que teníamos apalancamiento, que necesitaban este acuerdo tanto o más que nosotros, que estaban en una posición donde tendrían que aceptar términos favorables para nosotros. Mi equipo de inversores, abogados y asesores financieros trabajó las 24 horas, preparando documentación, estructurando el financiamiento, creando las entidades legales que mantendrían la adquisición, estableciendo las estructuras de gobierno que me darían control operacional, mientras protegían los intereses de los inversores. Negociamos cada detalle del acuerdo de compra, cada cláusula y subcláusula, cada representación y garantía, peleando por términos que parecían menores, pero que podrían tener implicaciones importantes en el futuro. Los vendedores eran negociadores duros a pesar de su posición desesperada. Intentaron mantener algo de dignidad, alguna apariencia de fortaleza, pero en última instancia necesitaban que el acuerdo se cerrara. Necesitaban la inyección de efectivo que los salvaría de sus acreedores. Y lo sabíamos, lo cual nos dio la ventaja incluso aunque ostensiblemente éramos el jugador más pequeño. Hubo varios momentos en que el acuerdo casi colapsa, cuando los desacuerdos sobre la valoración, o los términos o el tiempo, amenazaron con descarrilar todo, y cada vez tuve que profundizar, tuve que encontrar nuevas formas de salvar las diferencias. Tuve que convencer a todos de que permanecieran en la mesa y siguieran trabajando hacia un acuerdo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde todo por lo que has trabajado cuelga de un hilo, donde una palabra equivocada o un cálculo erróneo podría destruir meses o años de esfuerzo?
Ahí es donde viví durante medio año, en ese estado constante de tensión de cuerda floja, sabiendo que en cualquier momento todo podría desmoronarse, y déjame decirte que esa presión te cambia, te moldea de maneras que no puedes predecir hasta que estás en medio de ello, te enseña sobre tu propia resistencia y determinación de maneras que ninguna otra experiencia puede enseñarte. Los pasos finales antes de la revelación fueron surrealistas, casi oníricos en su intensidad y significado, todo juntándose en una avalancha de firmas y transferencias bancarias y presentaciones legales que lo hicieron todo de repente, sorprendentemente real. Cerramos el acuerdo un viernes por la tarde, el dinero transferido, las acciones intercambiadas, los documentos presentados ante las agencias reguladoras apropiadas, y así nomás, legal y oficialmente, yo era ahora el propietario controlador de Apex Global Holdings, lo que significaba que poseía Industrias Titán, lo que significaba que poseía la empresa donde todavía era, técnicamente, el gerente de desarrollo regional despreciado de una oficina satélite. La ironía era tan perfecta que casi dolía, tan exquisitamente hermosa, que tuve que reír incluso mientras mis manos temblaban al firmar los documentos finales. Mis inversores estaban encantados, ya calculando sus retornos, ya planeando la reestructuración y optimización que maximizaría el valor, pero habían acordado darme control operacional durante el primer año, dejarme manejar las cosas a mi manera, dejar que esto se desarrollara según mi visión. Pasé ese fin de semana en una habitación de hotel, apenas saliendo, apenas comiendo, solo sentado y procesando lo que había sucedido, lo que había logrado, lo que estaba a punto de desplegarse. El lunes por la mañana, tenía que tomar una decisión sobre cómo revelar esto. Podría haberlo hecho a través de canales oficiales, podría haber enviado un comunicado de prensa, podría haber tenido abogados entregando notificaciones, pero eso se sentía demasiado impersonal, demasiado corporativo, demasiado alejado del núcleo emocional de por qué esto importaba. No, quería decirles en persona, quería ver sus caras cuando se dieran cuenta, quería estar en esa sala cuando toda su realidad cambiara. Así que hice algo que se sentía arriesgado pero necesario. Programé una reunión de emergencia de la Junta, en Industrias Titán, usando mi nueva autoridad como propietario de Apex Global Holdings, para reunir a los mismos ejecutivos exactos que habían estado despreciándome y burlándose de mí durante años. El mensaje salió a través de canales oficiales el domingo por la noche, una notificación concisa de Apex Holdings requiriendo que todos los ejecutivos senior de Industrias Titán asistieran a una reunión obligatoria el lunes a las 9 de la mañana para discutir cambios organizacionales y dirección estratégica. Y solo puedo imaginar la confusión y preocupación que debe haber generado, el fin de semana que debe haber arruinado para personas que de repente estaban preocupadas por sus posiciones, sus bonos, su pequeño mundo seguro siendo interrumpido por fuerzas que no entendían. No dormí esa noche del domingo, no por ansiedad ahora sino por anticipación, por la emoción eléctrica de saber lo que venía, por ensayar mentalmente cómo lo manejaría, qué diría, cómo me comportaría. Escogí mi mejor traje, el nuevo que había comprado después de que se cerró el acuerdo, todavía no tan caro como los de ellos pero perfectamente entallado, perfectamente apropiado, haciéndome lucir como si perteneciera a esa sala, no como el fracaso despreciado, sino como alguien que comandaba respeto y atención. Y cuando me miré en el espejo esa mañana, casi no me reconocí, vi a alguien diferente, alguien que había sido forjado por el fuego y había emergido transformado, alguien que estaba listo para este momento que había estado preparando durante tanto tiempo. El día de la revelación llegó con un sol brillante, que se sentía casi teatral en su momento, como si el universo mismo estuviera destacando este momento de transformación y justicia. Llegué temprano a la sede de Industrias Titán, caminé por el vestíbulo reluciente con sus pisos de mármol y arte moderno, tomé el ascensor al piso ejecutivo que solo había visitado un puñado de veces en 3 años, cada vez sintiéndome como un intruso en un espacio donde no pertenecía. Pero esta vez fue diferente. Esta vez caminé con propósito y confianza. Esta vez los guardias de seguridad que usualmente apenas me reconocían,
De repente se enderezaron y me saludaron respetuosamente, porque el memo había salido, porque sabían que algo era diferente incluso si no sabían exactamente qué. Entré a la sala de conferencias principal, el mismo espacio estéril donde había sido humillado tantas veces, pero ahora caminé hacia la cabecera de la mesa, la posición de poder, el asiento usualmente reservado para Ricardo Thornton, y me senté y esperé. Uno por uno llegaron, los ejecutivos que me habían despreciado, luciendo confundidos, luciendo preocupados, susurrando entre ellos en pequeños grupos, tratando de averiguar qué estaba pasando, por qué esta reunión de emergencia había sido convocada, qué cambios venían de la empresa matriz. Me vieron sentado en la cabecera de la mesa y la confusión se profundizó. Algunos lucían molestos, otros lucían desconcertados. Ricardo Thornton en realidad se rió cuando entró y me vio ahí. Dijo, «Creo que estás en el asiento equivocado, amigo», con ese mismo tono condescendiente que siempre había usado. Sonreí hacia él, no me moví. Solo sonreí y gesticulé hacia las sillas vacías, y dije, «Por favor, todos tomen asiento, tenemos cosas importantes que discutir». La sala se llenó. 15 ejecutivos tomando sus lugares. Jennifer Morrison mirando su teléfono, claramente pensando que esto estaba por debajo de su atención. David Chen revisando su reloj impacientemente. Sarah Williams poniendo los ojos en blanco hacia su vecino. Todos ellos encarnando esa arrogancia casual que viene de años de poder y privilegio sin desafío. Cuando todos estaban sentados, cuando la sala cayó en ese silencio expectante que precede a anuncios importantes, me levanté lentamente, deliberadamente, dejando que el momento se extendiera, y comencé a hablar. «Gracias a todos por venir con tan poca anticipación», dije, mi voz firme, clara, llevándose por la sala con una autoridad que hizo que varias personas levantaran la vista con sorpresa. «Sé que se están preguntando por qué están aquí, qué cambios organizacionales están llegando, qué significa esto para sus posiciones y sus futuros». Hice una pausa. Miré alrededor de la sala. Hice contacto visual con cada persona que me había despreciado, que me había burlado, que me había tratado como si no fuera nada. Hace 3 días, completé la adquisición de Apex Global Holdings, que como saben, es la empresa matriz que posee Industrias Titán. La sala se quedó completamente quieta. Podrías haber escuchado caer un alfiler, 15 ejecutivos congelados en su lugar, sus caras mostrando una progresión de emociones, confusión, incredulidad, shock, mientras intentaban procesar lo que acababa de decir. «Eso significa», continué, hablando lentamente, claramente, queriendo que cada palabra aterrizara con impacto completo, que ahora soy, legal y oficialmente, el propietario de esta empresa, su empresa, la empresa donde he trabajado durante 3 años como el supuestamente fracasado gerente de desarrollo regional, que todos ustedes han disfrutado despreciar y burlar. El rostro de Ricardo Thornton se puso pálido, realmente pálido, el color drenándose como si alguien hubiera abierto una válvula, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido como un pez sacado del agua. Jennifer Morrison dejó caer su teléfono, el estruendo fuerte en la sala silenciosa, su expresión perfectamente compuesta agrietándose en algo crudo y vulnerable. Los ojos de David Chen se abrieron de par en par, su mano agarrando el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Sarah Williams realmente jadeó, un sonido pequeño y ahogado que escapó antes de que pudiera detenerlo. Y yo, Dios mío, yo me quedé ahí bebiendo todo, absorbiendo cada matiz de sus reacciones, sintiendo esta mezcla compleja de satisfacción y justicia, y algo más profundo, algo sobre dignidad recuperada y validación ganada y el dulce sabor de probar a todos absolutamente equivocados. Las reacciones que siguieron fueron extraordinarias de presenciar. Una mezcla de shock, negación, enojo, miedo e intentos desesperados de salvar la situación que habrían sido cómicos si no fueran también tan profundamente satisfactorios. Ricardo Thornton fue el primero en recuperarse lo suficiente para hablar, su voz temblando ligeramente mientras decía, «Esto es imposible. Esto debe ser algún tipo de error, algún malentendido», aferrándose a la negación porque aceptar la realidad significaba aceptar que todo había cambiado.
que su posición y poder ya no eran seguros. No hay error, Ricardo, dije con calma, sacando una carpeta de mi maletín, documentos que probaban todo, certificados de acciones, acuerdos de compra, presentaciones corporativas, todo ahí en blanco y negro, irrefutable y oficial. Deslicé copias por la mesa, viéndolos agarrarlas con manos temblorosas, leyendo frenéticamente, buscando alguna escapatoria, alguna manera de que esto no pudiera ser verdad. Jennifer Morrison intentó un enfoque diferente, forzando su cara en una sonrisa que parecía más una mueca, diciendo, «Bueno, esto es ciertamente inesperado, pero estoy segura de que podemos trabajar juntos productivamente. Siempre he creído en tu potencial». Y el descaro de esa mentira, el intento transparente de reescribir la historia, fue casi impresionante en su audacia. «¿De verdad, Jennifer?», pregunté, mi voz aún calmada pero con un filo ahora, con acero debajo de la cortesía, porque recuerdo claramente que me diste palmaditas en la cabeza y me dijiste que quizás algún día entendería cómo funcionan los negocios reales. ¿Recuerdas eso? Su sonrisa flaqueó, sus ojos cayendo a la mesa, incapaz de encontrar mi mirada. David Chen intentó la ruta agresiva, levantándose abruptamente, su silla raspando fuerte diciendo, «No puedes simplemente venir aquí y trastocarlo todo. Tenemos contratos, tenemos derechos, lucharemos contra esto». Y casi sentí pena por él. Casi, porque estaba atacando por miedo y por la repentina realización de que el mundo no era lo que pensaba que era. «Siéntate, David», dije sin levantar la voz pero dejando claro que esto no era una petición, y algo en mi tono, en mi comportamiento, lo hizo dudar, y luego lentamente hundirse de nuevo en su silla. «Tienes contratos y esos contratos serán honrados según sus términos. Pero seamos muy claros sobre lo que ha cambiado aquí. Cada decisión sobre el futuro de esta empresa ahora pasa por mí. Cada estrategia, cada presupuesto, cada contratación y despido, cada cosa requiere mi aprobación. Y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, bueno, podemos discutir los términos de su partida». La sala estaba en silencio nuevamente, la realidad hundiéndose, el mundo cómodo que habían conocido disolviéndose como azúcar en agua, dejándolos inciertos, vulnerables, expuestos. Miré alrededor a estas personas que me habían tratado tan mal, que habían despreciado mis ideas y burlado de mis esfuerzos, y me habían hecho sentir pequeño y sin valor, y sentí algo complejo, no pura satisfacción, no simple venganza, sino algo más profundo, un sentido de justicia mezclado con tristeza de que hubiera llegado a esto, de que habían sido tan ciegos y tan crueles que este dramático reverso era necesario. «Quiero ser claro sobre algo», continué, mi voz más suave ahora, más reflexiva. «No hice esto solo por venganza. No adquirí esta empresa solo para humillarlos, aunque mentiría si dijera que eso no fue una pequeña parte. Hice esto porque vi potencial que ustedes no podían ver, porque entendí oportunidades que ustedes descartaron, porque construí relaciones y redes mientras ustedes estaban demasiado ocupados, felicitándose a sí mismos por su supuesta superioridad para notar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Hice una pausa, reuní mis pensamientos, sintiendo el peso de este momento. Sin embargo, me enseñaron algo valioso, aunque no lo pretendían. Me enseñaron que ser subestimado puede ser una ventaja, que la invisibilidad puede ser libertad, que las personas en el fondo a menudo ven cosas que las personas en la cima pierden, porque no están cegadas por sus propias suposiciones y prejuicios. Varios ejecutivos lucían genuinamente sacudidos ahora, no solo temerosos por sus trabajos, sino confrontando algo más profundo, un reconocimiento de su propio comportamiento y lo que revelaba sobre ellos. Y en algunos rostros, vi el comienzo de algo parecido al arrepentimiento genuino, un entendimiento de que habían participado en algo feo y pequeño, y que ahora estaban enfrentando las consecuencias de ello, de formas que nunca habían anticipado. Las consecuencias de esa reunión se extendieron por industrias titán como un terremoto, transformando relaciones, dinámicas de poder y toda la cultura de la organización de maneras tanto esperadas como sorprendentes. Algunos ejecutivos renunciaron inmediatamente, incapaces de manejar el reverso de fortuna.
incapaces de trabajar para alguien a quien habían despreciado tan a fondo, su orgullo demasiado herido para continuar. Ricardo Thornton se fue dentro de una semana. Presentó su renuncia con una carta concisa que apenas ocultaba su amargura y enojo, y honestamente, me sentí aliviado porque no pensé que pudiéramos haber construido algo productivo con tanto resentimiento envenenando el pozo. Otros, sorprendentemente, se quedaron e intentaron adaptarse, intentaron probarse a sí mismos bajo el nuevo régimen, y algunos de ellos realmente tuvieron éxito. Me mostraron dimensiones de sí mismos que no había visto antes. Me mostraron que podían aprender y crecer y reconocer sus errores. Jennifer Morrison vino a mi oficina 3 días después de la revelación, pidió una reunión privada, y cuando la puerta se cerró hizo algo que nunca esperé. Se disculpó, genuinamente, con lágrimas en los ojos. Me dijo que mi éxito la había obligado a mirarse a sí misma y su comportamiento, y no le gustó lo que vio. Preguntó si había alguna manera de hacer las paces y ganar mi confianza. Aprecié eso. Respeté el coraje que tomó ser tan vulnerable, y aunque no podía olvidar el pasado, le di una oportunidad de probar que su disculpa era más que palabras. Le di nuevas responsabilidades y observé cuidadosamente para ver si se elevaría a ellas. Lo hizo. Se convirtió en una de mis ejecutivas más valiosas, y aunque nunca nos hicimos amigos exactamente, desarrollamos una relación profesional construida sobre respeto mutuo y su esfuerzo genuino por hacerlo mejor. Los cambios que implementé fueron más allá del personal. Reestructuré cómo operaba la empresa. Rompí los hilos que habían creado una jerarquía tan tóxica. Empoderé a personas en todos los niveles para contribuir con ideas y tomar iniciativa. Invertí en las divisiones y oficinas satélite pasadas por alto, que habían sido descuidadas. Construí sistemas que valoraban el desempeño y la creatividad sobre la política y la postura. La oficina satélite donde había trabajado, ese puesto avanzado olvidado que había sido mi base de operaciones, se convirtió en un modelo para el nuevo enfoque. Promoví a varias personas de ahí a roles de liderazgo, traje nuevo talento, la convertí en un centro de innovación que generó algunas de nuestras mejores ideas nuevas e iniciativas más rentables. No fue fácil, el cambio nunca lo es. Hubo resistencia y confusión y errores en el camino, pero lentamente, gradualmente, la cultura cambió. La gente comenzó a creer que el mérito realmente importaba, que sus voces serían escuchadas, que el éxito no requería jugar juegos políticos o halagar a las personas correctas. El desempeño mejoró dramáticamente, no solo en términos de métricas financieras, sino en satisfacción de empleados, retención, innovación, todas las cosas que importan para el éxito a largo plazo, pero que tan a menudo se sacrifican por ganancias a corto plazo. Lo que aprendí a través de todo esto, la lección más grande que emergió de todo este viaje, es que el respeto no puede ser exigido o heredado, tiene que ser ganado a través de acciones y consistencia y consideración genuina por los demás. Los ejecutivos que me habían tratado tan mal, habían confundido sus títulos y posiciones con autoridad real, habían confundido el miedo con el respeto, nunca habían entendido que el verdadero liderazgo proviene de empoderar a otros y crear valor, no de menospreciar a la gente y proteger tu propio estatus. Aprendí que ser subestimado, aunque doloroso en el momento, puede en realidad ser un regalo si lo usas correctamente, porque las personas que no te ven como una amenaza se revelarán completamente. Te mostrarán quiénes son realmente sin las máscaras que usan alrededor de personas que consideran importantes. Aprendí que la paciencia y el pensamiento estratégico pueden lograr cosas que la confrontación agresiva nunca podría, que jugar el juego largo y construir cuidadosa y deliberadamente puede llevar a resultados que parecen imposibles cuando estás en medio de la lucha. Aprendí que el éxito es más dulce cuando está construido sobre mérito genuino y trabajo duro en lugar de atajos o suerte, que hay una satisfacción especial en saber que ganaste cada pedacito de lo que lograste a través de habilidad y determinación, y negarte a renunciar incluso cuando todos te dijeron que deberías. Aprendí que la venganza, aunque tiene sus momentos de satisfacción, es en última instancia vacía, a menos que esté emparejada con algo constructivo, a menos que uses tu nuevo poder para construir algo mejor
en lugar de solo derribar a aquellos que te hicieron mal. Aprendí que algunas personas pueden cambiar y crecer cuando se enfrentan a sus errores, mientras que otros se aferrarán a su resentimiento y amargura sin importar qué, y tienes que aceptar que no puedes salvar a todos. No puedes forzar a las personas a evolucionar si no están dispuestas. Más importante aún, aprendí que tu valor como persona no está determinado por cómo otros te ven o te tratan, sino por quién sabes que eres, por los estándares que estableces para ti mismo, por el trabajo que estás dispuesto a hacer cuando nadie está mirando y nadie está aplaudiendo. Esos ejecutivos que me despreciaron no podían disminuir mi valor a menos que se lo permitiera. No podían hacerme un fracaso a menos que aceptara su narrativa. Y en el momento en que decidí que su opinión no me definía, que su desprecio era su limitación, no la mía, todo cambió. Encontré libertad y poder que no sabía que tenía. Y esa realización, ese entendimiento de la autoestima independiente de la validación externa, fue quizás la cosa más valiosa que gané de toda la experiencia. Más valiosa, incluso que el éxito financiero o la posición o el poder, porque es algo que nadie puede quitarme, algo que me pertenece completamente y que informará cada decisión y cada acción que tome por el resto de mi vida. Así que aquí estoy ahora, parado del otro lado de este viaje increíble, mirando hacia atrás a donde empecé y dónde he llegado, y sintiendo una mezcla tan compleja de emociones que lucho por nombrarlas todas. Hay satisfacción, obviamente, hay orgullo en lo que he logrado, hay alivio de que la lucha haya terminado, y vindicación de que tenía razón sobre mi propio potencial, incluso cuando todos los demás estaban equivocados. Pero también hay humildad, porque sé que las circunstancias jugaron un papel, que tuve algo de suerte junto con el trabajo duro, que hubo momentos en que las cosas podrían haber ido diferente, y toda la empresa podría haberse colapsado. Hay gratitud por las personas que creyeron en mí cuando otros no lo hicieron, los inversores que se arriesgaron, los colegas de la oficina satélite que me apoyaron, los mentores y consejeros que me dieron orientación y aliento cuando más lo necesitaba. Hay incluso, extrañamente, una especie de gratitud por los ejecutivos que me despreciaron, porque su trato, aunque doloroso, me forjó en alguien más fuerte y más capaz de lo que podría haberme convertido si todo hubiera sido fácil. Sus obstáculos se convirtieron en escalones. Su desprecio se convirtió en motivación. Su ceguera se convirtió en mi oportunidad. Pienso en la persona que era hace 3 años, entrando a esa oficina satélite por primera vez, lleno de esperanza e ingenuidad y completamente despreparado para lo que venía, y apenas lo reconozco ahora. Parece una persona diferente, alguien más joven y más frágil, alguien que aún no había sido probado por el fuego y emergido transformado. Pienso en todos los momentos de duda y miedo y dolor, las noches en que no podía dormir, las veces que quería renunciar, las instancias de humillación que ardieron tan mal que pensé que llevaría las cicatrices para siempre, y me doy cuenta ahora de que esos momentos fueron necesarios. Fueron parte del proceso de convertirme en alguien capaz de hacer lo que eventualmente hice. Pienso en la responsabilidad que cargo ahora, los cientos de empleados cuyos sustentos dependen de las decisiones que tomo, los inversores que confiaron en mí con su capital, la empresa misma, y su lugar en el mercado y su potencial para crear valor o destruirlo dependiendo de cómo lidere. Y esa responsabilidad es tanto sobria como energizante, empujándome a ser mejor cada día, a tomar decisiones que sirvan no solo a mi propio ego, sino al bien colectivo. Pienso en hacia dónde voy desde aquí, qué contiene el próximo capítulo, y honestamente, no sé exactamente, porque el éxito a este nivel abre nuevas posibilidades y nuevos desafíos que todavía estoy aprendiendo a navegar, pero sé que venga lo que venga, estoy listo para ello. He sido preparado por todo lo que he pasado, he desarrollado las habilidades y la resistencia y la sabiduría para manejar lo que sea que el mundo me lance. Y quiero que entiendas algo crucial. Tú que estás viendo esto ahora mismo, tú que puedes estar lidiando con tu propia versión de ser despreciado o subestimado, o tratado como si no importaras, tu historia no ha terminado, tu potencial no está determinado por cómo otros te ven o te tratan, y las personas que te desprecian hoy pueden ser las que te miren hacia arriba mañana si te niegas a aceptar su visión limitada de quién eres
y de qué eres capaz. Esta no es solo una historia sobre negocios o dinero o política corporativa. Es una historia sobre dignidad humana y creencia en uno mismo, y el poder de negarse a ser definido por las limitaciones de otros. Se trata de tomar el dolor y los obstáculos, y el trato injusto y transformarlos en combustible para algo extraordinario. Se trata de probar no a otros, sino a ti mismo que eres más de lo que pensaron, más de lo que a veces piensas, capaz de cosas que parecen imposibles hasta que de repente, no, lo son. ¿Alguna vez has sido despreciado o subestimado en tu vida? ¿Alguna vez has estado en una situación donde las personas te trataron como si no importaras, donde tus contribuciones fueron ignoradas, donde tu potencial fue pasado por alto? Necesito que comentes abajo ahora mismo y compartas tu experiencia, porque estas historias importan, porque saber que no estamos solos al enfrentar estos desafíos los hace más soportables, porque tu historia podría inspirar a alguien más que está luchando ahora mismo y preguntándose si debería seguir adelante. Quiero que entiendas algo realmente importante, algo que me tomó años comprender completamente. El contenido de esta historia, las lecciones incrustadas en este viaje, no son solo entretenimiento, no son solo un cuento dramático para pasar el tiempo, son un mapa de ruta para navegar algunos de los desafíos más duros que enfrentarás en tu vida profesional y personal. Son percepciones ganadas a través de lucha real y dolor real que podrían ahorrarte años de sufrimiento si las internalizas y las aplicas a tus propias circunstancias. La importancia de entender este contenido no puede ser exagerada, porque todos enfrentamos momentos en que somos subestimados, cuando somos despreciados, cuando la gente nos hace sentir pequeños, y cómo respondemos a esos momentos, si dejamos que nos rompan o los usamos para construir algo más fuerte, eso determina la trayectoria de toda nuestra vida. Si esta historia tocó tu corazón, si algo en este viaje resonó contigo, si sentiste incluso una fracción de las emociones que experimenté, entonces necesito que dejes un me gusta en este video ahora mismo. Presiona ese botón de pulgar arriba, porque ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan escucharlo, más personas que están luchando con ser despreciadas y necesitan saber que pueden superarlo, más personas que necesitan esperanza e inspiración y sabiduría práctica para lidiar con situaciones profesionales difíciles. Y necesito que hagas algo más, algo realmente importante. Necesito que te suscribas a Yo lo viví ahora mismo. Presiona ese botón de suscripción, porque compartimos historias como esta regularmente, experiencias reales y viajes emocionales que enseñan lecciones importantes sobre resistencia y éxito y superación de obstáculos, historias que te inspirarán y te desafiarán y te darán herramientas para navegar tus propios desafíos. Esta es solo una historia entre muchas, un viaje entre innumerables otros. Y si esta te conmovió, hay tantas más esperando que harán lo mismo, que te mostrarán diferentes aspectos de la experiencia humana, diferentes formas en que las personas han superado la adversidad y logrado cosas que parecían imposibles. Y no olvides hacer clic en esa campanita de notificaciones. Activa todas las notificaciones, porque no quieres perderte ni una sola historia. No quieres perderte el próximo viaje poderoso que podría cambiar tu perspectiva o darte exactamente la percepción que necesitas en exactamente el momento correcto. La comunidad que estamos construyendo aquí en Yo lo viví es especial. Es un lugar donde compartimos historias reales con emociones reales y lecciones reales, donde nos apoyamos mutuamente a través de nuestras luchas y celebramos nuestras victorias, donde nos negamos a dejar que el mundo nos haga sentir pequeños o indignos, donde reclamamos nuestro poder y nuestra dignidad, y nuestro derecho a perseguir cosas extraordinarias sin importar lo que otros piensen o digan. Eres parte de esta comunidad ahora, parte de este movimiento de personas que creen en el poder de las historias para transformar vidas e inspirar cambio. Y necesito que te mantengas comprometido, te mantengas conectado, sigas regresando por más contenido que te empujará a ser mejor y soñar más grande, y negarte a aceptar limitaciones que otros intentan imponer. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar mi historia, gracias por ser parte de este viaje, y recuerda, eres capaz de mucho más de lo que sabes,
capaz de cosas que sorprenderán y asombrarán a las personas que te subestimaron, capaz de transformar el dolor en poder y los obstáculos en oportunidades. Y no puedo esperar a escuchar sobre tus victorias, sobre el momento en que demuestres que todos estaban equivocados y les muestres de qué estás realmente hecho. Así que sal ahí y hazlo realidad. Haz tu propia historia increíble. Y luego regresa y compártela con nosotros porque queremos celebrar contigo y ser inspirados por ti y continuar construyendo esta comunidad de personas que se niegan a ser despreciadas o disminuidas o definidas por la visión limitada de cualquier otra persona de lo que es posible, porque juntos somos más fuertes, juntos somos imparables, y juntos vamos a cambiar la narrativa sobre lo que significa ser subestimado. Vamos a mostrar al mundo que los desvalidos pueden convertirse en campeones, que los olvidados pueden convertirse en líderes, que aquellos a quienes trataron como nada pueden convertirse en todo. Y esa es la verdad más poderosa que puedo compartir contigo hoy.